Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Para este programa contamos con un invitado habitual nuestro, el historiador Antonio Liz. Buenas tardes, Antonio. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Hoy, Antonio, te citamos aquí, te convocamos aquí a nuestro programa para que nos hables de tu último libro, el libro... Bueno, penúltimo. El penúltimo, vale. Pues muy bien. Ahora nos cuentas cuál es el último. Pues tu penúltimo libro. Después te lo enseño, eso es. Sí. Tu penúltimo libro, que es una biografía que se ha publicado aprovechando el 100º aniversario de la muerte de uno de los principales personajes históricos de nuestro tiempo, yo diría que de todos los tiempos, que fue Lenin. Lenin murió en enero, ha hecho 100 años de su muerte. Mañana precisamente será el aniversario de su nacimiento, mañana 10 de abril. Y la verdad es que, Antonio, a mí me ha parecido, bueno, lo primero decir que este libro lo ha publicado la editorial Cangrejo Rojo, lo podéis encontrar, es un libro que se ha publicado a un precio excelente, además, para quien lo quiera comprar, y lo podéis encontrar en las principales librerías que se dedican precisamente pues a por ejemplo, sí, en Traficantes de Sueños en Madrid, por ejemplo, lo tienen. Los compañeros de Traficantes de Sueños, desde luego, no se les escapa casi ninguno de estos trabajos que se salen de la temática habitual que tienen los autores y los medios. Y además hicimos una presentación del libro allí también, en Traficantes de Sueños. Aprovecho para darle las gracias desde aquí a Traficantes de Sueños. Antonio, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin por todo el mundo, es desde luego uno de los personajes más importantes que ha dado la historia rusa, europea y universal. Y a mí me gustaría, dado que tú has escrito este libro, que esta figura que ha sido tan denostada por el capitalismo, como es lógico, no podía ser menos, lo cual también es demostración de su importancia. ¿Por qué no se puede lo cual también es demostración. Exactamente. Lo cual también es demostración de la inmensa importancia que tuvo históricamente. Pues aquí te convocamos, Antonio, para que nos cuentes. En primer lugar, te voy a hacer una pregunta que es: ¿qué es lo que te ha llevado a escribir una biografía de Lenin? ¿Por qué has decidido emprender un trabajo que ya adelanto que es un trabajo exhaustivo, documentadísima la biografía y que te tiene que haber llevado muchísimas horas escribirla, por supuesto? ¿Qué es lo que te llevó a abordar este trabajo tan importante sobre la importancia política, histórica y política que tiene el propio Lenin, porque, a ver, Lenin no solo es, ya lo he repetido muchas veces, no solo es el líder de la primera revolución socialista de la historia universal, que eso ya por sí es fundamental, ¿no? Habría que recordarle por eso, pero es que él nos deja unos instrumentos políticos que, si la clase trabajadora los utiliza en este tiempo histórico en el capitalismo, nos permite combatir a la burguesía y luchar por un mundo mejor. Digamos que esas herramientas son el partido, la internacional y después la democracia obrera, que vino a partir de los soviets, que, por cierto, los soviets no es una creación de Lenin, sino una creación de la clase trabajadora de la Rusia imperial a partir de 1905. Porque recordemos, como tú bien has dicho, fue el principal protagonista, no, por supuestísimo no el único, pero el principal protagonista de la primera revolución socialista de la historia, lo cual, fíjate tú lo importante que es, porque sabemos que existen sociedades de clases por lo menos hace 5.000 años. Y es la primera vez que se consigue llevar a cabo una revolución socialista en esos 5.000 años de sociedades de clases. Historia, sí, eso es.
desde el Neolítico para aquí es la primera vez, efectivamente, que Lenin pues lleva a la clase trabajadora al poder por primera vez en la historia, y digamos, que después lo podemos charlar si quieres, que la clase trabajadora en Rusia en ese momento es una clase social minoritaria. La clase mayoritaria es el campesinado, que tiene diversas, no es una clase homogénea, sino que tiene clases en su seno, ¿no? Pero la clase trabajadora rusa es minoritaria. Y en cambio, claro, como tenía el partido bolchevique creado y dirigido por Lenin, la clase trabajadora es la única clase que, aunque siendo minoritaria en la Rusia de los zares, era la única que tenía un programa político de conquistar el poder para empezar a construir el socialismo. Y el socialismo, es decir, la democracia social, no es solo para la clase trabajadora, sino para el conjunto de la humanidad. Lo que se trata no es de llevar a la clase trabajadora en el poder y que se mantenga allí, sino empezar a luchar por una sociedad donde las clases sociales vayan desapareciendo y después la humanidad se pueda autogobernar. ¿A qué crees que se debe ese hecho tan singular? Que me gustaría que nos hicieras un análisis, dada la enorme vigencia que tiene hoy día ese hecho, esa revolución socialista, de la cual se han cumplido hace poquitos años también el 100 aniversario. ¿A qué se debe ese hecho tan singular? ¿Qué circunstancias concurrieron para que se diera esa revolución socialista? ¿Qué protagonismo tuvo Lenin en todo ello? Porque todo esto fue buscado, fue pensado, fue premeditado y llevado a cabo sabiendo lo que se hacía, que es una de las ideas principales que se sacan de tu libro. Hay que explicar una cosa primero. Las contradicciones sociales llevan por sí mismos, esas contradicciones sociales, a los grandes movimientos de masas, a las contestaciones, a las manifestaciones. Pero lo que nos enseña precisamente la historia es que las movilizaciones sociales, si no hay un programa de gobierno, un programa alternativo y un partido que tenga la capacidad de canalizar la energía social hacia la conquista del poder, no hay revolución. Es decir, puede haber una revolución social en el sentido de grandes manifestaciones sociales, grandes enfrentamientos, grandes incendios, pero sin el partido, es decir, sin conquistar el poder, el capitalismo aguanta 1 y 1 millón de manifestaciones siempre que esas manifestaciones no sean muy extensas socialmente y no tengan la intencionalidad política de conquistar el poder. Entonces, eso es lo que nos enseña ya de entrada la revolución rusa de 1917. Quiere decir que la necesidad de que haya un partido para canalizar la energía social a la conquista del poder. Y esa es una herramienta que nos dio Lenin. Como tú sabes, es Marx el primero que nos dice a la clase trabajadora que tenemos que crear nuestro propio partido para tener nuestra propia política. Eso lo dice en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Pero es Lenin, por primera vez en la historia, quien crea ese partido, que lo conocemos genéricamente como Partido Bolchevique, y entonces esa enseñanza que nos da Lenin es fundamental, porque el partido, entre otras cosas, no solo orienta a la clase trabajadora y le da una estrategia, es que la homogeniza políticamente, porque la clase trabajadora, como todas las clases sociales, no es homogénea, y en cambio el partido sí la homogeniza políticamente, digamos, haciendo un todo para que no haya diferencia entre sus diversas capas, que pueden capas económicas y normalmente también
directamente relacionadas culturales, pero que tengan, que el conjunto de la clase, sus trabajadoras y trabajadores, pues tengan el objetivo de conquistar el poder. Esa es la enseñanza capital de Lenin, y por esa enseñanza le odian. Por ejemplo, tú sabes que muchos burgueses han dicho: oh, la revolución, inclusive hay un libro que se titula así, la revolución rusa fue una tragedia. Digo, sí, tienen ustedes razón, pero una tragedia para ustedes, para la burguesía, y una epopeya para la clase trabajadora. Es que, claro, la burguesía, lo que le afecta a ella, lo toma como si nos afectase al conjunto de la humanidad. Pero no, lógicamente no es así. Los intereses de la burguesía no son los de la mayoría social. No. La verdad es que a mí me gustaría resaltar sobre todo la actualidad que tiene todo esto, puesto que vivimos unos tiempos muy oscuros en los que el capitalismo global está otra vez teniendo una reacción brutal, está siendo cada vez más depredador, cada vez más opresor. Se está viendo a marchas forzadas esa progresión del capitalismo, que no solo es la opresión de la clase trabajadora y de los pueblos sometidos, sino también, desgraciadamente, una depredación brutal del medio ambiente que nos va a llevar, si no lo remediamos pronto, a la catástrofe. Claro, es que el planeta se ha quedado pequeño para la burguesía. Su capacidad, para resumirlo rápido, su capacidad de producir es infinita, pero los recursos naturales son finitos, ¿no? Y entonces ahí a la burguesía lo único que le interesa es vender, vender, vender. Si vende una nevera, 1 millón de neveras, fenómeno, pero si vende carros de combate, si vende misiles, pues lógicamente hace mayor negocio. O sea, hoy el socialismo, si en 1917 era ya vital, hoy es... es la última oportunidad que tiene la especie humana de poder evitar una hecatombe nuclear. Porque no olvidemos... Y nuclear, efectivamente. Los Estados Unidos están perdiendo su hegemonía, eso es una obviedad. ¿Perderán su hegemonía cruzándose de brazos? Pues... la verdad que nos tendría que hacer. Vamos a ver, son tan demócratas que se está cometiendo un genocidio a los ojos de las sociedades democráticas y no se para. En Gaza se está cometiendo un genocidio que sale por televisión, que lo vemos todos los días y no se para el genocidio, ¿no? Se le priva a la población de las cosas más elementales, vivienda, por supuesto, agua, comida, combustibles básicos, bombardean los hospitales, absolutamente todo. Y eso, ¿quién está defendiendo el genocidio en Gaza? Lo está ejecutando Israel. ¿Pero quién lo defiende? Los Estados Unidos de América, la gran democracia occidental. Hombre, pero ustedes, ¿qué pasa? Es que nos quieren tomar el pelo. Es que hay que dejar claro que si los Estados Unidos quisieran, podrían estrangular y paralizar a Israel en pocos días, con un bloqueo como el que le están aplicando a Cuba. En pocos días no. En cuanto el Biden le llamara y le dijera a Netanyahu, esto se ha terminado. Así de sencillo. Pero imagina, Antonio, que Netanyahu se negara, que no lo iba a hacer, pero si se negara, no aguantaba ni una semana Israel. No aguantaría nada. En cuanto en Israel se supiese que los Estados Unidos dejan de apoyarle, automáticamente cae Netanyahu. El Netanyahu, hoy como sabemos, también tiene oposición en el propio seno del Estado de Israel, que está gobernado por sionistas, que hay que decir hoy con tranquilidad reflexiva, que son los nazis del siglo XXI, para que efectivamente recordemos que hay que decir algo. Los nazis, los alemanes, por ser alemanes no eran nazis, y los judíos, por ser judíos, tampoco son sionistas, pero los sionistas son exactamente como los nazis, no importa su nacionalidad, lo que importa
es que quieren acabar, en el sentido más literal del término, con el pueblo palestino. Y eso lo permite la democracia. Entonces, si la clase trabajadora no somos capaces en los países más importantes del mundo, económicamente y por lo tanto políticamente, de conquistar el poder, pues la especie humana está al borde del abismo, de una hecatombe nuclear, y aparte ya sabemos en qué situación ecológica estamos. Por lo tanto, Lenin es hoy importante más que en 1917. Sí. Mucho más que en 1917, porque el capitalismo está más concentrado, ¿no? Hoy hay más multimillonarios que tienen la riqueza en sus manos que en 1917. Entonces, si la especie humana, si la clase trabajadora, como sujeto histórico de cambio, no la hace frente a la burguesía y la derrota políticamente, es decir, la retira del poder, pues el problema no es que la clase trabajadora siga siendo explotada, que ya por sí mismo ya sería suficiente motivo para estar en contra del capitalismo. No, es que no es eso solo. Es que la especie humana se está jugando su supervivencia. Nos imaginamos, te imaginas, querido amigo, sí. Hitler con armamento nuclear, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera permitido que le derrotara, por ejemplo, el ejército de la Unión Soviética y el ejército aliado. Pues no, habría muerto matando. Pues eso es el peligro que corre hoy la especie humana. Mira cómo se habla ahora de guerra. Aquí parece que suenan los tambores de guerra. Pues no, lo que suena es que los Estados Unidos ya no pueden ser, no le dejan ser el gendarme del mundo, ¿no? Y entonces, lógicamente, los Estados Unidos han colonizado políticamente a la Unión Europea, que es vergonzoso, dicho sea de paso, los lacayos que son los gobernantes de la Unión Europea, para enfrentarse de una forma indirecta de momento con China, que es ya... Sí, unos títeres de los Estados Unidos, nada más, los gobiernos. Y lógicamente le va a quitar la hegemonía económica, y ya sabes que la hegemonía económica es la palanca de la hegemonía política, nunca al revés. Por eso Marx y Engels decía que la economía era determinante en última instancia, efectivamente. Si no tienes el poder económico, ya puedes hablar lo que quieras. Hay una cosa muy importante que has dicho, Antonio, que es que la clase trabajadora no era ni mucho menos mayoritaria en la Rusia de 1917. No, era minoritaria, pero muy minoritaria. De los 130 millones, así grosso modo, que tenía la Rusia de los zares, la clase trabajadora era muy minoritaria, pues estaba concentrado en núcleos industriales, con un capitalismo salvaje y muy desarrollado, muy concentrado, pero era minoritaria. Pero la clase mayoritaria era el sector de los campesinos que podemos denominar hoy los campesinos medios, ¿no? Pero es que el campesinado no tiene un programa para el conjunto de la humanidad. Como sabes, aquí ahora en la Unión Europea y en el propio Estado español también está habiendo manifestaciones de agricultores. ¿Proponen alguna sociedad alternativa? No. Lo que le piden es ayuda al Estado cuando grandes monopolios de la alimentación pues juegan con sus productos. Digo, yo te compro a este precio, si quieres bien y si no también. Bueno, claro, esto es el capitalismo. Entonces, esas grandes manifestaciones de agricultores que lo que quieren
ellos mismos dicen, pues no vender a pérdidas a los grandes monopolios de la alimentación, le interesa tanto que los campesinos produzcan a pérdidas como nada, porque lo que quieren ellos es tener el beneficio. Por lo tanto, los campesinos, y pongo este ejemplo, digamos, de manera inmediata, ¿no? Los campesinos, sus movilizaciones nunca tienen en su programa una sociedad alternativa. La única clase que tiene un programa alternativo es la clase trabajadora. ¿Y eso por qué es, Antonio? Yo creo que por el papel que juega la clase trabajadora en el capitalismo, es decir, un papel histórico dialéctico. Como sabemos, el capitalismo se formó en el feudalismo, es decir, la clase burguesa como tal se forma en el feudalismo, es el desarrollo, digamos, del capitalismo comercial el que va a llevar al capitalismo industrial. Pues eso se desarrolla en el seno del feudalismo, ¿no? Antes. Y entonces, cuando el capitalismo ya nace, al mismo tiempo que nace, claro, trae una nueva clase social, la clase trabajadora, que es la que está, la que es mayoritaria en los países económicamente desarrollados. Es decir, la clase trabajadora hoy está compuesta no solo por los trabajadores industriales y trabajadoras industriales, sino por las trabajadoras y los trabajadores que están en el sector servicios, en la administración, en la sanidad, en la enseñanza, etcétera. Entonces es la clase socialmente mayoritaria en los países capitalistas, ¿no? Y una cosa, Antonio, siendo como era tan minoritaria la clase trabajadora en la Rusia zarista y siendo como es mayoritaria ahora, nos encontramos, sin embargo, que ahora mismo no la sensación general que existe entre la clase trabajadora en todos los países capitalistas es de impotencia, de incapacidad para organizarse, eso tiene una explicación. Para poder alcanzar el poder, para poder cambiar las cosas, que se diluyen las luchas en luchas o bien individualistas, que es lo peor, porque tenemos un individualismo feroz, o bien de reivindicaciones contra opresiones parciales de diferentes sectores. Pero, sin embargo, no existe ese programa general en pro de la igualdad, en pro del socialismo, y si existe, desde luego, la clase trabajadora se encuentra muy lejos de encontrar en él pues la salida para superar esa opresión en la que se encuentra sumida y que cada vez es mayor, y ese peligro que nos has comentado para la propia supervivencia de la especie humana, doble peligro, el de guerra nuclear y el de catástrofe medioambiental. Cuéntanos. Pero la historia precisamente nos explica por qué ha perdido subjetividad, es decir, conciencia política la clase trabajadora. Pues hay eso es lo que te iba a preguntar. Claro. ¿Por qué ha pasado eso? Y cuéntanos qué enseñanzas podemos sacar de cara a futuro de lo que pasó en 1917, años anteriores y posteriores. Adelante. Pues precisamente el derrumbe de la Unión Soviética. El derrumbe de la Unión Soviética no solo lleva al derrumbe de la Unión Soviética y de su entorno, Polonia, Bulgaria, Hungría, etc. Lleva al derrumbe político, al derrumbe del horizonte político de la clase trabajadora planetaria. Tanto los partidos los PCs y después la izquierda revolucionaria, por ejemplo, los partidos o las organizaciones y los movimientos de origen trotskista, todos, y los nacionalismos periféricos, todos se derrumban, excepto después en el Estado español hay dos nacionalismos periféricos que se mantienen, que se recuperan parcialmente, ¿no? Pero lo que es la izquierda revolucionaria y lo que es los PCs, que vienen lógicamente con el cáncer del estalinismo, se derrumba todo.
Y entonces es el momento de auge político del capitalismo. Nos han dicho, bueno, fijaros, nos vienen a decir como Mesías, dice, fijaros, el socialismo era una idea muy buena, pero es una imposibilidad porque se ha derrumbado. Pero claro, los historiadores, claro, decimos, no se derrumbó el socialismo. Se derrumbó un socialismo deformado que a través del estalinismo imposibilitó que la clase trabajadora gobernase y llevase al desarrollo del socialismo en la Unión Soviética y en los países de su entorno, y a través de una internacional comunista, de verdad, que luchara por el socialismo en el mundo económicamente avanzado. Por lo tanto, la historia nos da una explicación. No se derrumbó el socialismo, sino un socialismo deformado. Y eso ya lo vio Trotsky en 1936, un poquito antes de que se derrumbase, ¿no? Porque él en el libro La Revolución Traicionada ya dice que si no hay una revolución política que quite a la casta burocrática, vendrá la restauración del capitalismo con una caída brutal de la economía, de la cultura. Y dices, caramba, ¿este señor era un profeta? No, era un marxista. Si nosotros no quitamos a la casta burocrática, esa casta burocrática que es usufructuaria, lo que va a querer hacer es convertirse en clase poseedora, no tener solo el usufructo, sino la propiedad. Y entonces eso lo veía Trotsky perfectamente en 1936. Por lo tanto, lo que se derrumbó fue un socialismo deformado. Y con un socialismo deformado que ciertas cosas no hubieran pasado. Pero a pesar de ser un socialismo deformado, la Unión Soviética era un referente. Todo el mundo que hemos vivido estos últimos años de la historia contemporánea, pues vimos, nos enteramos, sin ser necesario ser historiadores, que si no llega a ser por la Unión Soviética, Vietnam hubiera sido derrotado por los Estados Unidos. Si no llega a ser por la Unión Soviética, Cuba hubiese sido ocupada por los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces el derrumbe de la Unión Soviética llevó a un capitalismo brutal. Por ejemplo, nunca en la historia de la Unión Soviética la prostitución había sido un fenómeno social. Nunca. Viene el capitalismo y se hace y nace la prostitución como fenómeno social en los países, digamos, del ex-socialismo real, ¿no? Que yo digo socialismo irreal, pero no. Allí entonces la mujer, que tenía más derechos que en Occidente, porque cuando aquí en Occidente, en los Estados Unidos y en Europa Occidental, cuando aquí las mujeres no trabajaban, allí sí. Cuando allí había mujeres doctoras, médicas, físicas, aquí no. Y eso se derrumbó por el capitalismo, por la democracia. Bueno, la democracia, sí, hombre. La democracia para los ricos, claro, porque los ricos sí son como boxeadores que están bien en forma y se pelean en el ring porque tienen, digamos, recursos semejantes y parecidos, aunque lógicamente después termina ganando los más fuertes. Pero la clase trabajadora no tiene derechos más allá de las migajas, que esas migajas son producto de las luchas, y además en Europa Occidental, que llevó la clase trabajadora. Porque una cosa que no tenemos que olvidar es que la clase trabajadora miraba para la Unión Soviética porque allí sí había derechos. Y entonces lo que se denomina el estado de bienestar se creó
para que la clase trabajadora europea no girara al socialismo. Claro, se derrumba la Unión Soviética y dijeron, bueno, chavales, el estado del bienestar ya os habéis pasado, pero eso no es necesario. Y claro, lo que pasa es que los retrocesos en la historia no son retrocesos absolutos, sino son parciales, porque hasta trabajadoras y trabajadores que no tengan conciencia de clase entienden que las prestaciones sociales, que la jubilación, que el paro, que la educación, que la sanidad son cosas elementales a las que tenemos derecho, que son derechos que nos vienen de las luchas pasadas gracias a la existencia de la Unión Soviética y que pueden desaparecer si la clase trabajadora, si sus mujeres y sus hombres no siguen peleando por esos derechos. Pero hay una cosa que, si me permites, quería decir. Por supuesto. Esto es, ya sabes, la patronal. Tú firmas un convenio con la patronal y después no lo cumple. No cumplen ni lo que firman. Después tienes que estar presionando. Como los Estados Unidos, ¿no? Que como los Estados Unidos tampoco cumplen nada. No, allí ya prohíben los sindicatos directamente y todo, pero estamos hablando de Europa Occidental, que está muy, muy por encima en derechos de los Estados Unidos. Qué paradójica, los lacayos de aquí, los lacayos políticos que nos quieren hacer parecer a una sociedad que es más salvaje todavía que esta. Pues no. Posiblemente la clase trabajadora en Europa Occidental si tiene problemas sociales, que los tiene, ¿qué va a hacer? Mirar al proceso histórico. Es decir, mirar para atrás para caminar hacia adelante. ¿Y qué va a encontrar cuando mire hacia atrás? Lenin, que nos dijo: si tenemos un partido propio, conquistamos el poder. Pero no es que lo dijera, es que lo hizo. Él creó el partido bolchevique y el partido bolchevique conquistó el poder. Entonces, y ahora me dice un poco, Lenin, pero ¿cómo? Crea un partido y conquista el poder, ¿cómo va a fracasar? Explícanos, Antonio, un poco cómo fue la sucesión de acontecimientos, porque evidentemente la revolución del 17 no fue la primera revolución que hubo en Rusia. Recordemos que hubo una revolución fracasada, que tú nos cuentas muy bien en tu libro, en 1905. 1905. Pero ¿cómo fue la sucesión de acontecimientos que finalmente condujeron a que fuera posible este acontecimiento histórico que fue la revolución del 17? Pues Cuéntanos un poco cómo se pudo organizar la clase trabajadora, qué papel jugó Lenin en todo ello y cómo consiguió conquistar el poder, porque yo creo que es muy importante tu perspectiva de historiador, profundo conocedor de todo esto, para que esta enseñanza nos sirva para aprender cosas del pasado y aplicarlas al futuro, como tú bien dices. Pues mira, en la Rusia zarista, vamos a decir que era una sociedad tardo-feudal que el capitalismo se empieza a desarrollar y se empieza a desarrollar concentrando pues mucho proletariado industrial en determinadas zonas de ese imperio, ¿no? Bueno, eso genera unas contradicciones y entonces la clase trabajadora de la Rusia zarista estaba hiper explotada y no tenía derechos. Y entonces esa falta de derechos, esa hiperexplotación, lo que genera son movilizaciones sociales, son contestaciones sociales, son huelgas y después, lógicamente, la respuesta del zarismo, que son matanzas, como la del río Lena, por ejemplo, o el Domingo Sangriento de la Revolución de 1905. Bueno, pues quiere decir la falta de derechos y de condiciones dignas de existencia de la clase trabajadora de la Rusia imperial llevan a la lucha social. Pero eso es suficiente, no. Lenin, que nace en esa realidad,
y es un alumno en el sentido más literal del término de Marx, pues, ¿qué sabe? Que la clase trabajadora, si no está organizada, no tiene ninguna posibilidad de enfrentar al zarismo. Y entonces la organiza, crea el partido bolchevique, que no es un proceso lineal, es un proceso complejo, claro, y después lo lleva al poder. ¿Y por qué lo lleva al poder? Ahí es también su faceta de estratega. A ver, Lenin es un estratega completo en el sentido de que piensa lo que hace desde el principio al final. Crea el partido y él mismo dice, si no recuerdo mal, lo tengo citado en la biografía, darme una palanca, viene a decir, darme una palanca y moveré el mundo y cambiaré el capitalismo. Esa palanca es el partido, ¿no? Y entonces, después, él lo dirige, lo crea y lo dirige, porque sin Lenin tampoco hubiese habido revolución de octubre. ¿Y por qué? Porque él es el que analiza el momento para que se ponga encima de la mesa la insurrección. Y entonces cuando él dice, la insurrección es un arte y hay que darla en un momento determinado, entre otras cosas, es cuando la clase trabajadora tiene la subjetividad más elevada y la burguesía está políticamente y por lo tanto socialmente más debilitada. Pero sus propios compañeros, como explico en la biografía, cuando Lenin pone encima de la mesa que el partido bolchevique se ponga a preparar la insurrección, todos se quedan pasmados. Y en esa reunión del Comité Central, que no estaba Lenin, que había ya mandado la propuesta, estaba en la clandestinidad, y bueno, pues estaba gente como Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Bukharin, Stalin, ¿no? Y se quedan todos diciendo, hostia. O sea, hoy digamos, con el lenguaje coloquial decimos, pero este tío está zumbado. ¿Cómo? Que vayamos que preparemos la insurrección. Bueno, y Lenin había dicho que además esa carta se la pasase a los diferentes órganos del partido, ¿no? Pues no, la guardan. Guardan la carta donde Lenin expone que hay que poner encima de la mesa la insurrección. El Comité Central del Partido Bolchevique, con gente tan notable, obviamente, como después históricamente, por diversas razones, como la gente que he citado. ¿Y qué hace Lenin? ¿Se queda parado? No. Le dice al Comité Central, ya que ustedes pasan de mí, pues él gira y busca los cuadros bolcheviques, los cuadros que están en el seno de la clase trabajadora, de los marineros y de los soldados, y estos van a presionar al Comité Central para que la insurrección se ejecute, ¿no? Se ponga encima de la mesa y después se ejecute. Y Lenin va a estar permanentemente atento a que se ejecute la insurrección. O sea, sin Lenin no hubiese habido insurrección, es decir, no hubiera habido conquista del poder. Por lo tanto, Lenin lo que nos enseña es que es necesario tener el partido, pero también es necesario que ese partido tenga la dirección adecuada para plantear la conquista del poder en el momento concreto. Y lógicamente, por eso los marxistas decimos, pero vamos a decir que lo dicen nuestros maestros, yo simplemente lo recojo, no lo he creado, obviamente, los clásicos del marxismo dicen que la insurrección es un arte porque hay que darla en el momento adecuado, ¿no? Es decir, cuéntanos, Antonio, qué pasó entre febrero del 17 y octubre del 17, que es un periodo que a mí me ha llamado mucho, me ha gustado mucho lo que has escrito sobre ello y cómo aquello que podría haber terminado en una revolución burguesa al estilo de las del siglo, de los siglos XVIII y XIX, pues acabó en una revolución socialista. Sí, ¿y qué fue lo que impidió eso?
o en un fascismo, más que igual una revolución burguesa, porque Trotsky en una ocasión le dice a los mencheviques, vosotros, porque los mencheviques, que formalmente eran marxistas, formalmente digo bien, decían, no, como esto tiene que ser una revolución burguesa, la clase dirigente del proceso revolucionario tiene que ser la burguesía. Y le decía a todos, ustedes, porque en la Revolución Rusa se trataba de ustedes, como aquí en la Revolución Española todo Dios de tú, allí era al revés. Bueno, y Trotsky le dice, ustedes están buscando lo que no van a encontrar, porque la burguesía rusa no estaba tan desarrollada como para querer, digamos, una democracia burguesa en sentido estricto, porque no les daba miedo, porque ellos estaban acostumbrados, lógicamente, al zarismo, y entonces pensaban que una democracia burguesa no era lo adecuado. Y ellos no querían saber nada de la revolución. Tanto es así que en febrero, porque además eso me parece que lo explico claramente en el libro, en febrero de 1917 se reorganiza el Soviet de obreros, soldados y marineros de Petrogrado. En ese momento a San Petersburgo le llaman Petrogrado. Y, claro, la mayoría van a ser mencheviques y eseristas, los representantes del campesinado, ¿no? Y en vez de conquistar, de tomar el poder, porque son mayoría en el Soviet, en la dirección y en el conjunto del Soviet, lo que hacen es que se lo ofrecen a un gobierno provisional que venían de una Duma, que no querían saber nada con el poder, pero yo ahí explico en el libro, dice, pues si no, claro, si formalmente no tomamos el poder, estos van a pasar por encima de nosotros y lo hacen con un miedo, y además miedo físico atroz. Y efectivamente, el príncipe López pues organiza un gobierno que, como sabes, se denomina el gobierno provisional. Bueno, pues este gobierno provisional lo único que intenta pues es continuar como antes con ciertas medidas, vamos a decir superficiales, pero también entrando siguiendo en la Primera Guerra Mundial al lado de los imperialistas franceses e ingleses que luchan contra el imperialismo alemán. Pero pasaba una cosa, que ese gobierno provisional sin el Soviet no era nada. Y cuando se da la primera crisis que se da es cuando el ministro de Asuntos Exteriores pues le comunica a los aliados que van a continuar en la guerra, y cuando esto se sabe, cuando lo sabe la clase trabajadora, es la primera, digamos, crisis política, y los mencheviques y eseristas que habían dicho que no iban a entrar en el gobierno provisional, ahora entran para fortalecerlo. Bueno, cuando viene Lenin en abril, dice, ningún apoyo al gobierno provisional. La revolución burguesa ya ya ha pasado, aquí lo que se tiene que hacer es conquistar el poder para luchar por el socialismo. Y las tesis de abril, ¿no?, también las va a defender solo Lenin, hasta cuando las publica en Pravda, ¿no?, que en aquel momento está dirigido por Kamenev y Stalin, en la redacción de Pravda, las firma solito. ¿Y a quién recurre Lenin? Pues lógicamente a los cuadros políticos bolcheviques, es decir, trabajadoras y trabajadores con conciencia de clase, y cuadros políticos bolcheviques entre los marineros y los soldados, y eso hace que con las tesis de abril el partido bolchevique ya tenga un programa revolucionario, y a partir de ahí
es cuando ya se empieza a ver en el seno de los soviets que hay dos partes, mencheviques y eseristas, que de momento siguen siendo mayoría, y bolcheviques. Los eseristas y mencheviques no quieren conquistar el poder bajo ninguna circunstancia, y los bolcheviques sí. Bueno, pues eso es, esa dinámica es la que va a llevar a que, claro, las trabajadoras y los trabajadores, al ver que mencheviques y eseristas no toman el poder, pues le va a dar a la oportunidad histórica a los bolcheviques, y estos, lógicamente, después de una serie de sucesos, pues lo van a aprovechar, ¿no? Por ejemplo, cuando paran el golpe de Estado, hay trabajadores que le dicen a los bolcheviques, vamos por Kerensky, y los bolcheviques... Perdona un momentito, Antonio, si Dime. no te importa. Sí, disculpa, Antonio, contigo. Nada, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, pues como te estaba diciendo, es con las tesis de abril cuando el partido bolchevique se va a armar políticamente, porque antes de la llegada de Lenin, la dirección, por ejemplo, de Kamenev y Stalin en Petrogrado era simplemente de apoyo crítico al gobierno provisional, y cuando viene Lenin, pues eso obviamente se termina. Dice que ningún apoyo al gobierno provisional, como sabes, que te has leído la biografía, eso lo tengo reflejado y bien documentado en la biografía, ningún apoyo al gobierno provisional, y lo que hay que luchar ahora es por la conquista del poder. Y por cierto también que los socialdemócratas nos vamos a tener que llamar ya comunistas, como antes, porque en la Primera Guerra Mundial el derrumbe de la Segunda Internacional fue absoluto, y él dice que ya hay que, lógicamente, romper directamente, y que hay que crear en abril de 1917 una internacional. ¿Qué quiere decir? Lenin, lo nacional y lo internacional para él son una misma cosa, porque el socialismo es imposible en un solo país, por muy extenso que sea ese país. Eso es imposible. Y entonces, en las tesis de abril, pues Lenin tiene que recurrir una vez más a los cuadros políticos. Mira, ¿cuántas veces dicen los historiadores burgueses sin esto, pero historiadores? Dicen que Lenin un dictador. Lenin se quedó en solitario cuando llamó tiempo atrás, antes de la revolución de 1905, por ejemplo, a participar en las Dumas, que eran censitarias, no eran por sufragio universal, pero que él entendía que había que luchar ahí. Después se queda solo cuando es las tesis de abril, y se queda solo cuando es la llamada a la insurrección. Y los historiadores burgueses le llaman dictador. Y después, lógicamente, se queda solo en la paz de Berlitov, que hasta ahí ya directamente dice, pues yo me voy, abandono el Comité Central y el gobierno y tal, ¿no? Y a ese señor que solo impone las cosas porque las explica y porque dice que son las adecuadas, y la inmensa mayoría de los cuadros bolcheviques le apoyan porque efectivamente ven en él al estratega, es un señor así, hiperdemocrático, y lo califican de dictador. Pero bueno, la derecha... Porque les conviene, obviamente. Exactamente, dictador. Es denostar. Bueno, si tú quieres derribar el capitalismo, como esto es una democracia, pues eres un dictador. Claro, lógicamente. Efectivamente. Y a mí me gustaría, fíjate, que estaba pensando cuando leía el libro, Antonio decía, fíjate cómo algunos, durante las movilizaciones sociales que hubo en los años, entre los años 2011 y 2014 en España, algunos pensábamos que finalmente aquello podía cristalizar en algún proceso revolucionario. Ya sé que era complicado, pero bueno, la esperanza la podíamos tener. Sí. Y vimos finalmente lo que pasó y cómo sí que de todo aquello surgió un partido, y en lo que terminó aquel partido, que hoy es un partido residual, un partido que colaboró
con el capitalismo, que colaboró con nuestra democracia burguesa y que después finalmente... de calificar a los políticos de casta. Ellos se metieron en la casta. Claro, mira, cuéntanos, ¿por qué sucedió, por qué esa evolución tan diferente de los acontecimientos en la Rusia del principios de siglo y en la España de 100 años después? La explicación es sencillísima, porque faltaba el partido y faltaba un liderazgo aceptado por la mayoría de la clase trabajadora, que es lo que ocurrió en la Rusia zarista. Yo recuerdo perfectamente, un poquito antes de darse el 11M, en reuniones con camaradas, yo les decía, tranquilos, las movilizaciones sociales van a venir, tranquilos. Lo que me preocupa a mí, lo que nos tiene que preocupar a todos es que seamos capaces de organizar el partido, que este partido tenga influencia en millones de trabajadoras y trabajadores para llevarlos cuando se den las grandes movilizaciones a la conquista del poder. Y entonces me decían algunos compañeros, camaradas con muy buena intención, ay, Antonio, tú eres un optimista, ¿cómo va a haber aquí movilizaciones sociales? Eso no es posible. Pum, el 11M. El 15M, perdón. El 15M. Y digo, pues aquí tenemos las grandes movilizaciones, pero lo que no tenemos es el partido que tenga influencia en millones y millones de trabajadoras y trabajadores. Porque mira, en congresos de la Internacional Comunista, gente pseudo radical, es decir, izquierdistas, diríamos hoy, criticaron a Lenin y a Trotsky de una manera brutal. Y entonces Lenin dijo, me parece que cuando aquí se dice que el partido bolchevique conquistó el poder y que lo conquistó él solo, pues aquí no se ha entendido la Revolución Rusa. No. No conquistó el poder el partido bolchevique. El partido bolchevique canalizó a la clase trabajadora, a los marineros y a los soldados, que los soldados fundamentalmente de origen campesino, a la conquista del poder. Es decir, el partido bolchevique, para explicarlo rápido, fue la vanguardia de la vanguardia. Pero miles, millones, entre trabajadoras y trabajadores, soldados y marineros, fueron los que hicieron la revolución. Es decir, el partido bolchevique ya en plena revolución, el número en tiempos de Lenin, el número máximo al que llegó fue 600.000 militantes, que ya es mucho, 600.000, pero eso no los tenía en 1917. Ni la mitad, ni 300.000. Pero sí tenía una influencia sobre millones de trabajadoras y trabajadores marineros y soldados. Entonces lo que hizo el partido bolchevique fue canalizarlo. Quiere decir, un partido revolucionario no es que se salga con un programa que se considera magnífico, sino tiene que tener una implantación social y tiene que ser visto como un partido honrado y peleón, para decirlo en términos populares, por millones de trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, tiene que tener implantación social. Y eso, en el 15M, cuando se da el 15M, no se daba. Y el caso de Podemos, digamos que fue de las cenizas del 15M, y además que se traicionaron a sí mismos, porque primero decían una cosa y después radicalmente la otra, y fue lo que posibilitó que hoy no sean prácticamente nada. Bueno, que algunos lógicamente han pisado moqueta, se deben haber sentido muy bien y arreglar su vida personal desde el punto de vista económico, pero desde luego no van a pasar a la historia como un partido que intentó cambiar la sociedad, por mucho que algunos... Sí, y hoy vemos como la siguiente generación, la que viene después de los que eran jóvenes cuando el 15M, pues es más reaccionaria que todas las anteriores. Es que pasa una cosa, claro, ¿no? Es que hay una cosa.
Si no triunfa la revolución y triunfa la contrarrevolución, entonces hay generaciones que se pierden. Sí. Se pierden porque no solamente por la represión, sino se pierden por por falta de estímulo político, diciendo esto es un imposible. Y claro, después del 15M y con el papel que jugó Podemos, pues sí, pues han terminado en una organización reformista que quiere gestionar el capitalismo. Pues mira, para gestionar el capitalismo no hace falta un partido revolucionario. Partido revolucionario es para luchar contra la sociedad que tenemos y plantear una sociedad alternativa, donde la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores tomen el poder, pero tomar el poder no es solamente sacar actas en el Congreso de los Diputados, es controlar la vida social y económica, es decir, controlar la vida en las empresas, controlar las movilizaciones sociales y tener unos representantes políticos, lógicamente, que sean el portavoz de esas luchas y además de los portavoces de esas luchas, los que expongan el programa alternativo y digan cómo hay que conquistarlo. Podemos, desafortunadamente, ojalá hubiera sido una organización revolucionaria. También yo hubiera querido que Syriza fuese una organización revolucionaria, pero no lo fueron. Podemos traicionó, Syriza traicionó. Y Syriza también. Y eso fortalece, eso debilita a la clase trabajadora porque dice, estamos igual, siempre nos traicionan, yo paso de política. No podemos pasar. Porque si nosotros pasamos de política a la derecha, no pasa. El otro día me decía un compañero, pero Antonio, si por ejemplo, si se ve que la derecha es hipercorrupta, bueno, ya el caso de Ayuso ahora, entonces perderá votantes. Digo, vamos a ver. No. Los votantes sociológicos de la derecha ven la corrupción como un hecho natural de la propia sociedad capitalista. Es decir, claro, porque ejercen la corrupción. Es el derecho de pernada quien toma el poder. Claro, pero es el derecho de pernada quien tiene una posición de poder, sí. Y ya claro, está. Además es lo dirán, que le corresponde. Dirán ciertos empresarios. ¿Sabes lo que piensa Antonio, un votante de derechas, cuando ve a Ayuso y la corrupción que la rodea? Piensa, si yo estuviera en su lugar haría lo mismo. Pues exactamente. Y bueno, y ya si es un pequeñito empresario, pues ya intentará hacer lo mismo, que es muy sencillo. Alargar la jornada laboral de trabajadoras y trabajadores, pagarle por debajo de convenios, si es posible, lógicamente, no pagarle las horas extraordinarias, defraudar a Hacienda. Pero claro, para construir una sociedad alternativa no puedes ser tan simple como un patrón o como la derecha, porque la diferencia entre el capitalismo y el socialismo es que el socialismo solo puede haberlo si participa la mayoría de la sociedad en eso, si participa conscientemente. Y para eso hace falta cultura política. Una cosa, Antonio, ¿qué le dirías tú a la gente que dice, no, es que eso de la revolución socialista es una utopía, no se puede, lo que hay que intentar es reformar las cosas en la medida de lo posible desde dentro, poquito a poco, que iremos consiguiendo cosas? ¿Qué les dirías? le diría que, a ver, digo, cuando habléis con vuestro patrón, le vais a decir que os pague más dinero porque es democrático. Y a ver qué os dice. No. Dice, hombre, tú te ganas mucho más dinero que nosotros si lo haces a través de la plusvalía, es decir, del excedente económico que tú coges de nosotros, que es producto de nuestro sudor, danos un salario más elevado. Y el otro le dirá, a ver, chaval, yo aquí no estoy para luchar por la democracia, yo estoy para obtener beneficios. Entonces, solo hay al patrón lo que hay que decirle en el momento que tengamos la capacidad política, digo, pues a las grandes empresas, lógicamente, las grandes energéticas, Renfe,
también la banca y tal, tenemos que nacionalizar y socializar. Y a la pequeña empresa decirle, y ustedes van a cumplir los convenios de la A a la Z, o si no, le quitamos la propiedad de la empresa. Es decir, no es una cuestión de negociar. En la vida política es toda una relación de fuerza. Si yo tengo fuerza, la impongo, y si no tengo fuerza, me la imponen. Es una relación de fuerzas. Y entonces la clase trabajadora tiene que tomar conciencia política. Pero ¿por qué es más difícil que la clase trabajadora conquiste el poder y más difícil que le fue a la burguesía? Pues por una sencilla razón. La burguesía, según se va desarrollando en la sociedad feudal, pues consigue poder económico, empieza a ser propietario de los, primero propietario como comerciante y después propietario también como industrial, y es propietario. Esa conciencia de propiedad es lo que le da la conciencia política y sabe que tiene que luchar de una manera continua y denodada para que haya leyes que le permitan seguir enriqueciéndose. En cambio, la clase trabajadora tiene que coger conciencia política antes de conquistar el poder. Y eso, claro, lógicamente es un proceso mucho más complejo. Por eso, vamos a decir que la burguesía conquistó el poder de manera empírica y la clase trabajadora tiene que conquistar el poder de manera consciente, políticamente consciente. Es decir, el partido, no el partido de la clase trabajadora, es decir, el partido que tiene que tener por estrategia llevar a la clase trabajadora al poder, se tiene que crear antes del proceso revolucionario, mucho antes, porque cuando se dé el proceso revolucionario, es decir, las grandes movilizaciones sociales, ya tiene que tener implantación social, pero no solo implantación social, tiene que ser visto como una alternativa por una parte importantísima de la clase trabajadora, de sus mujeres y de sus hombres. Y eso es más difícil que conquistar el poder económico de manera empírica que después te lleva al poder político, como fue el caso de la burguesía. Sí, es más complejo, porque la sociedad que se quiere conquistar es una sociedad más compleja, más rica en el sentido político y cultural del término, que el capitalismo. Fíjate, Antonio, como esto que has dicho, eso lo saben también los que quieren implantar el fascismo y cómo saben que tienen que crear el partido fascista mucho antes. Claro. Tanto en los años 30 como ahora, ¿eh? Lo saben y lo sabían y lo saben. Pero no solo. En realidad, los fascistas, y aquí ahora los neofascistas de Vox, por ejemplo, y buena parte ya del PP, como que están a un pasito, esos en realidad, los fascistas en su día, fascistas y nazis, fueron la infantería de la burguesía, ¿no? Sí. La burguesía prefiere una república, una monarquía también, pero en Francia, por ejemplo, en Italia, una república le viene muy bien a la burguesía, porque entonces su sistema político está legitimado a los ojos de millones y millones de trabajadoras y trabajadores. Y es lo que quieren, tener legitimidad para explotar y para alienar. Pero, claro, ahora, sí, por el desarrollo de las luchas y que ese desarrollo de las luchas contenga también a un partido revolucionario, a un partido de la clase trabajadora que quiere luchar por el poder, pues la burguesía, si no puede por medios democráticos, utiliza el fascismo, el nazismo,
Y entonces represalia de una manera brutal a la clase trabajadora, le quita el escudo defensivo que son los sindicatos y prohíbe sus organizaciones políticas. Es decir, la burguesía hace lo que sea para seguir teniendo la propiedad de sus empresas, que lógicamente es la fuente de su poder político, porque si no tienes la propiedad de las grandes empresas, no tienes ningún poder político, no te puedes pagar los medios de comunicación que te hagan propaganda de guerra, etcétera, etcétera. Otra pregunta, Antonio. Vemos que la creación del partido bolchevique pues afrontó inmensas dificultades. Hoy día también se nos dice que hay dificultades muy grandes porque los medios de comunicación los controla el capital, si no los controlan los partidos de la burguesía que están en el poder. En fin, ¿cómo se pueden superar estas dificultades enormes que se afrontan para crear un partido? Un partido socialista. La respuesta teórica es sencilla, creando un partido que tenga implantación en todo el territorio y que, lógicamente, por su dinamismo en los combates sociales, sea respetado, querido y después seguido por una gran parte de la clase trabajadora. Es que no hay otra manera. Quiere decir, no hay atajos. Tú tienes que tener implantación social para poder luchar por una sociedad alternativa, porque tienes que contar con la mayoría de la clase trabajadora para construir una sociedad alternativa. Es que no hay otra manera. Ya los bolcheviques, bueno, no solamente los bolcheviques, Marx y Engels se oponían al blanquismo, en el sentido de decir, hombre, no, eso de que un partido de puros coja y conquiste el poder, no, hombre, es que el poder no está solo en este caso, ya que hablamos del Estado español, no está solo en el Congreso de los Diputados y en el Senado y en las comunidades autónomas, está en las empresas, ¿no? Entonces tú tienes que tener el control social, y para tener el control social tú tienes que ser la clase dirigente. Y eso es posible, sí, porque somos la mayoría social. En los países capitalistas la clase trabajadora es la mayoría social. ¿Cuál es el problema? Que no tiene conciencia política. Y lógicamente los medios de comunicación de la burguesía no se lo van a crear, no le van a crear esa conciencia política. Los aparatos ideológicos del Estado están precisamente para imposibilitar la toma de conciencia política de la clase trabajadora. Pero eso ya no lo advirtió Marx en el siglo XIX, cuando dice que la ideología dominante es la de la clase dominante. Entonces, ¿no? Pues, ¿qué hay que hacer? Tener implantación social, tener medios alternativos como el tuyo, y en un momento ya de lucha, pues tu programa, en vez de verlo pues unos pocos miles, que es tal, pues lo ven millones, y entonces lo que se dice a través de tu programa tiene más influencia. Lo mismo que estamos hablando aquí, eso oído por millones y millones de trabajadoras y trabajadores, tiene más influencia. Es por lo que tenemos que luchar. Nosotros, las y los marxistas, no tenemos que cambiar el vocabulario, lo que tenemos es que tener implantación social. Aquí no se gana la revolución cambiando el vocabulario, no, se gana teniendo implantación social y después explicando las cosas con pedagogía. Precisamente eso es una metodología leninista. ¿Por qué escribió tantas cosas? Ya nos acordamos de quién decía que había que cambiar el vocabulario y en qué terminó. Bueno. Claro. ¿Por qué escribió tanto Lenin? ¿Qué pasa? ¿Era novelista? Tiene 55 tomos y algunas cosas más, según dicen otros historiadores, aún guardados, pero 55 tomos publicados. No, son sus obras completas hoy, que mañana igual es algún tomo más. 55 obras, pero ¿qué pasa? ¿Se dedicó a hacer novelas? No. Él se dedicaba a analizar la coyuntura política para actuar en la coyuntura política. Es decir,
las y los marxistas no estudiamos el proceso histórico y la coyuntura política, el momento concreto, por erudición. Erudito puede ser un paisano que se echa horas y horas en cualquier biblioteca, en la que quiera, y después repite como un papagayo. Bueno, tendrá mucha erudición, pero es que eso no es una cuestión de erudición, es una cuestión de comprensión. Comprender los mecanismos de la sociedad para ponernos a trabajar y cambiarlos. Bien, pues eso sí, es lo que tenemos que hacer. Me quedan un par de cuestiones, Antonio. La primera de ellas, dedicas una parte minoritaria, pero una parte de tu biografía de Lenin al tema de cómo veía la opresión de las mujeres Lenin. Hoy sí, dedicas ahí unas páginas sí, a ello. Sí, claro. Entonces, a mí me gustaría, porque las feministas dicen, no, es que las luchas revolucionarias, el marxismo, realmente eso no es la lucha de nuestra opresión. La lucha contra nuestra opresión va por otro lado. Ya sé que hay feministas y feministas, también hay feministas de clase que piensan otra cosa. Claro, efectivamente, eso es, vamos a decir, en esquema, las feministas pequeño burguesas piensan eso. ¿Qué le dirías tú al movimiento, a la parte del movimiento feminista que piensa esto sobre lo que pensaba Lenin de la opresión de las mujeres? Pues ¿qué pensaba Lenin? Yo le diría, leer a Lenin, y yo hasta me atrevería a decir, a ver, me parece que tengo uno por aquí, me atrevería a decirle, mira, simplemente cogéis mi biografía y leéis desde la página, fíjate, que es uno de los pasajes, ¿no? Y voy a decir, desde dos páginas, leéis, que en realidad es una página y poco, la página 276 y 277, y comprenderéis lo que decía Lenin de la mujer. Bueno, la primera información que hay en estas páginas que he citado, que estamos en 1918. Y en 1918 hay una guerra civil, posibilitada esa guerra civil por el apoyo que le dan las democracias Francia, Inglaterra y los Estados Unidos a los blancos, es decir, a lo que quedaba de los ejércitos zaristas, que eran, digamos, la mayor parte oficiales. Pues estando en guerra y que estaban en una situación económica y alimentaria catastrófica, pero todos catastrófica, ¿no? Se celebra el primer congreso de obreras de toda Rusia en la Casa de los Sindicatos de Moscú del 16 al 21 de noviembre de 1918. E interviene Lenin. Y Lenin públicamente dice cosas tan sencillas como esta. No puede haber revolución socialista si la inmensa mayoría de las mujeres trabajadoras no toman gran parte en ella. Ya está. Solo con esto. Y entonces, lógicamente, Lenin está hiper orgulloso de los derechos que la Revolución Rusa le ha dado a la mujer. Es decir, que está en derechos políticos en igualdad con el hombre. Pero Lenin dice que eso no es suficiente, que no es suficiente la igualdad formal, que hay que tener la igualdad real, la igualdad social. Y por eso llama constantemente a que las mujeres participen en la vida del partido, en la vida de los soviets, en la vida de las empresas, en la vida de todos los sectores de la sociedad. Y sabe que sin las mujeres es imposible conquistar una sociedad socialista, una sociedad socialmente avanzada, una democracia social, o si la queremos llamar, una república social de trabajadoras y trabajadores. Pues sin las trabajadoras no puede haber esa república social, no puede haber socialismo. Y entonces Lenin lo que dice que es inaceptable que la mujer siga siendo una esclava del hogar.
y que la mujer lo que tiene que hacer es participar socialmente en igualdad de condiciones con el hombre, y por lo tanto ahí hay las guarderías sociales que se crean para que la mujer no tenga que estar constantemente en la cocina. Lenin dice que la dictadura del hogar, que de la dictadura del hogar se tienen que zafar las mujeres. Entonces Lenin está hiper orgulloso de los derechos que la Revolución Rusa le ha dado a las mujeres, pero dice que no es suficiente, y dice que quiere decir que se tienen que ejecutar los derechos formales en derechos reales, y así se hizo. Después, aún en la Unión Soviética, con todo lo que supuso el estalinismo de deformación, las mujeres, como hemos dicho en algún momento ya de esta entrevista, pues llegaron al espacio, fueron cosmonautas, cuando aquí, por ejemplo, en el Estado español, si querían comprar algo, le tenían que pedir el permiso a papá si no estaban casadas, a su hermano si papá se había muerto, o a su marido si estaban casadas. Y eso en la Unión Soviética hacía mucho tiempo que no ocurría, ¿no? Y en la Unión Soviética había el derecho al aborto, había el derecho al divorcio, y las mujeres allí pues eran científicas, eran soldados, ¿no? Entonces, a pesar de la deformación de la Unión Soviética por el estalinismo, derechos fundamentales de las mujeres seguían existiendo en la Unión Soviética, ¿no? Lucharon como leonas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya sabes eso, que le llamaban ¿no? Sí. Las brujas de la noche, porque bombardeaban a los nazis con unos aviones de mierda, pero que les causaban unas bajas enormes, ¿no? Pues efectivamente. Lenin dijo perfectamente que sin la mujer no hay socialismo. Y entonces a las compañeras hoy hay que decirle, pero lo dijo hace más de 100 años, más de 100 años, más de 100 años. Y dice, sí, más de 100 años, porque se murió en 1924, pero ya lo había dicho a lo largo de toda su vida, y este congreso que acabo de citar es de 1918. Y ya, lógicamente, lo dijo antes. Y después están, bueno, pues las mujeres pueden leer el libro de Clara Zetkin, ¿no? Que habla sobre Lenin y las conversaciones que tenía, y es ahí cuando le dice, ¿se imagina usted, camaradas, millones de trabajadoras luchando socialmente? ¡Qué maravilla sería! No cito literalmente, pero lógicamente la espiritualidad está ahí, mejor dicho todavía por Lenin, dicho sea de paso. Entonces, sin la mujer se puede conquistar el socialismo de ninguna manera. Imposible, hombre. Pero, en fin, ¿cómo vas a conquistar, cómo la humanidad va a conquistar una sociedad igualitaria si se olvida del 51% de la humanidad? Pues, vámonos, no hay que tener un cerebro muy grande para comprender esto. Pues es que de descerebrados y de cerebros acogotados, pues, desgraciadamente está el mundo lleno, efectivamente. Sí. Otra cuestión, y ya la última creo que te voy a plantear, es qué pensaba Lenin de la autodeterminación de los pueblos. Que Era a ti como gallego fundamental. además te toca, como gallego Sí, te sí, toca sí, de sí. cerca. Sí, Lenin era muy claro, no se andaba con ninguna literatura. Dice, el derecho a la autodeterminación es el derecho a la separación. Es decir, una sociedad oprimida por otra nación, una nación oprimida por otra nación, no puede desarrollar una lucha de emancipación social si no antes no se deshace de la nación, de la zarpa, de la garra de la nación opresora. Entonces es fundamental. ¿Y para qué quiere Lenin el derecho de las naciones a la autodeterminación? ¿Para que se desperdiguen? No. Para que después, en igualdad de condiciones, pues puedan luchar por un mundo mejor. Porque claro, Marx ya dijo en el siglo XIX, ¿no?
los ingleses no podrán luchar por el socialismo mientras la clase trabajadora irlandesa esté explotada por la burguesía inglesa, ¿no? Porque además, desafortunadamente, por los prejuicios que hay, la clase trabajadora de la nación opresora no ve en igualdad de condiciones a la nación oprimida, a la clase trabajadora de la nación oprimida. Es decir, que para las luchas hay que estar en igualdad de condiciones y, lógicamente, eso Lenin pues lo explicó muy bien y con mucha claridad, y en el contexto histórico no solo lo dijo, sino que lo reconoció. Después reconoció la independencia de Polonia, la independencia de Finlandia, ¿no? Y la independencia de los países bálticos, eso lo firmó. Él decía que el autodeterminación es un derecho fundamental. Y además se oponía no solamente en el tema de la autodeterminación, se oponía obviamente al colonialismo, y la Internacional Comunista en tiempo de Lenin, después dejó de ser Internacional Comunista en sentido estricto, pues le dedicó un congreso especial al colonialismo. Para Lenin no puede haber naciones oprimidas y, lógicamente, no puede haber colonias. Eso para él era una cosa, digamos, fundamental. Y en un hipotético, en una organización de un partido revolucionario en España, ¿tú cómo crees que debería plantear ese derecho a la autodeterminación este partido revolucionario, bueno, dado dada la situación que tenemos en el Estado español? Claro, eso deriva siempre de situaciones concretas. Quiere decir, mira, yo recuerdo que una vez un compañero, en fin, hace mucho tiempo, decía: tenemos que hacer un programa que nos sirva para siempre. Digo, pues eso es un imposible, porque precisamente si algo tiene el marxismo es que es el estudio concreto de la realidad concreta para transformar y luchar en esa realidad concreta. Dice, eso le puede parecer a uno algo muy pesadito, ¿no? Pues es así. Tú tienes que luchar en una realidad concreta que va a depender precisamente de la fuerza que tú tengas, de la implantación, de las ideas que haya, etcétera, etcétera. Y tienes que analizar esa realidad para saber cómo tienes que canalizar a las trabajadoras y a los trabajadores. Porque, como dijo Marx, como bien sabes, en último término, la economía es determinante, pero claro, en las sociedades no todo es economía, hay otras cosas, ¿no? Que viene, está una ideología dominante, ¿no? Que tú tienes que combatir, y lógicamente para combatirla adecuadamente tienes que hacerlo en una realidad concreta, no te vale con una vana receta. Y entonces, en función de la dinámica que haya en el Estado español, que estamos aquí, pues uno pues tiene unas propuestas concretas o no concretas. Pero si me permites, sí, al hilo de esto, te diré una cosa. Yo hace ya bastante tiempo que escribí un artículo titulado, si no recuerdo mal, no se puede jugar con el derecho a la autodeterminación. El caso de Puigdemont es modélico. Un señor que coge y declara la república, la independencia, en un minuto, y al siguiente minuto dice que queda sin efecto. Eso no es serio. Si tú quieres conquistar la independencia, lógicamente es que te vas a tener que enfrentar al Estado. Y al Estado tú no lo vas a poder derrotar con bonitas y hermosas palabras, sino que va a ser una relación de fuerzas. Por lo tanto, cuando le decían a Puigdemont, que eso se lo decían, que usted está pidiendo, o está ofertando un imposible, pues es verdad, porque Puigdemont gobernó, ¿no?, en Cataluña, tenía una policía, pero oiga, si usted declara la independencia, es que quiere decir que tiene la capacidad física militar
para enfrentarse al Estado. Si no, usted no puede declarar la independencia, porque de boquilla, pues si yo pudiese derrotar a los fachas de boquilla, pues sería fantástico. Lo tendríamos fácil, ¿no? Si los argumentos, inclusive, si la verdad fuera suficiente para imponerse a los negacionistas del cambio climático, a los negacionistas de la opresión de la mujer, a los negacionistas de la violencia sobre la mujer. Si la razón fuera suficiente, pero no solamente hay que tener la razón, tienes que tener una relación de fuerzas que te lo permita. Es decir, nunca se va a conquistar nada de boquilla, todo se tiene que conquistar a fuerza de una gran implantación social y la determinación de luchar por lo que consideras justo y adecuado para la mayoría de la sociedad, de principio al final. ¿Y cómo se podría articular ese partido revolucionario en España, teniendo en cuenta ese sentimiento que hay, por una parte, de buena parte de la clase trabajadora que no pertenece ni a Cataluña, ni a Euskadi, ni a Galicia, de que no debe estar en juego la unidad del Estado y, sin embargo, buena parte de la clase trabajadora de esas tres agrupaciones lógicamente, sí que ese derecho a la autodeterminación? A ver, lógicamente aquí los aparatos ideológicos del Estado hablan de una España poco menos que una España grande y libre. Digamos que Franco, por cierto, no quería mucho la soberanía. Esa no la quería, soberanía de España, porque se la dio en el 53 quedó. En el 53 lo dejó clarísimo que no la quería, sí, pero... Sí, además, por ejemplo, hasta se negó a tener hasta armamento atómico para no, que eso estaba vedado, para no enfadar a los estadounidenses. Él simplemente quería sobrevivir. Eso en el franquismo lo consiguió, de España, una grande y libre, no. Pero lo de, claro, a ver, la realidad, tú puedes tener una chuleta, cualquiera de nosotros podemos tener una chuleta, es decir, con un esquema. Y si ese esquema nos sirve como unos apuntes para empezar a entender la realidad, vale. Ahora, que lo que hacen los fachas es meter la realidad en un esquema, eso no funciona, ¿no? Es decir, el Estado español es un Estado que tiene diversas naciones en su seno. En rigor es un Estado plurinacional, ¿no? Pero la derecha no acepta una realidad diversa tan obvia, pero tan obvia históricamente, lo de España. Que, oye, España... El Estado español sí es una superestructura clara y concreta, y un Estado puede tener una estructura en un momento y mañana, por ejemplo, por un cambio revolucionario, ser otro modelo y otro tipo de Estado. Pero las naciones se crean en el proceso histórico y es una cosa más compleja y por lo tanto más rica. Y entonces bajo el Estado español, bajo la estructura del Estado español o dentro de la estructura del Estado español, hay diversas naciones, pero diversas naciones por el desarrollo del proceso histórico. Pero lo que ocurre aquí es, digamos, una normalidad histórica. No. Si simplemente diéramos las clases de historia adecuadamente, podríamos coger los mapas históricos y enseñarlos. Dice, mire usted, las fronteras nunca han sido las mismas, jamás, en ningún momento de la historia. Si tú vas a la antigüedad, hay unas cosas después, en la Edad Moderna otras, inclusive en el tiempo contemporáneo, pero en la Edad Media, por ejemplo, las fronteras se mueven de una manera constante, porque los pueblos no están quietos, obviamente se están moviendo. Todos sabemos, por ejemplo, que Prusia fue fundamental para la creación de Alemania. Bueno,
Pues hoy buena parte del territorio de que era la Prusia, sin la cual alemana no hubiera existido, está en Polonia. Pues si queréis, pues irle a quitar el territorio a Polonia. Es una cosa. El mundo es un proceso dinámico y las naciones es un proceso absolutamente dinámico. Los estados, eso ya es una estructura que se puede modelar mejor o peor, pero es una estructura. Y en cambio las naciones no son estructuras, son animales sociales vivos que se van transformando en función de muchas cosas. Todos los pueblos son un producto de la síntesis histórica. Lo que pasa es que la síntesis histórica se hizo en el pasado y aún hoy a base de violencia. Y lo que podríamos hacer es que, digamos, el intercambio de unos pueblos con otros ahora se diera realmente en democracia. Pero eso todavía, desgraciadamente, no lo hemos conseguido. Pero el Estado es un aparato diseñado, estático, y en cambio las naciones es un ser social, vivo, que se transforma. Yo soy gallego, pero hombre, si ahora Galicia, como todos sabemos, ha cogido el nombre de una de las muchas tribus que había en Galicia, ¿no? Los galaicos. Bien, pues si yo hablase con una de aquellas personas de esa tribu concreta, entre otras cosas, no nos entenderíamos en nada porque no hablarían el idioma que yo hablo. Sí, yo lo hablaría en gallego, pero él no me entendería, porque las lenguas todavía, lógicamente, él hablaba una lengua indoeuropea y algunos de ellos pues hablaban un latín bastante chungo, ¿no? Y diría, coño, pues bien, somos parte de una... esa persona y yo seríamos parte del proceso histórico, partes diferentes. Pero desde luego si habláramos es que no nos íbamos a poder entender. Hombre, yo me podría emocionar al ver y porque conozco el proceso histórico, pero él diría, ¿y este tío de qué va? No, ya está. O sea, las naciones son elementos vivos y que lógicamente se van transformando. Y en cambio el Estado es una estructura que puede ser una estructura centralista o puede ser una estructura plurinacional que acoja a diversas naciones en su seno. El caso de la Unión Soviética pues era una estructura que acogía a diversas naciones en su seno. Cuando se da el desmembramiento de la URSS, a pesar de que la población soviética votó en referéndum que quería seguir siendo, que quería que siguiera existiendo la Unión Soviética, y ese referéndum fue por mayoría, bueno, pues los presidentes de federaciones, las más poderosas, ¿no?, de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia, cogieron la Constitución soviética para separarse legalmente, porque en la Constitución soviética había el derecho, digamos, a la autodeterminación. Ellos no lo hicieron porque creyeran en la soberanía de sus países, sino que como casta burocrática, como clase política naciente de la naciente burguesía, pues lógicamente querían tener espacios de poder propios. Pero desde el punto de vista legal se hizo porque la Constitución de la Unión Soviética recogía el derecho de la autodeterminación. Así que los estados pueden tener una u otra estructura, pero las naciones son un proceso dialéctico, continuo, permanente, y varían en función de muchas razones. Pero la historia, si cogemos un atlas histórico y vemos que los historiadores y los que se dedican a la prehistoria nos informan de las enormes migraciones que hubo constantemente, y aquí en la península, lógicamente, no fue una excepción. En ninguna parte del mundo hay esa excepción. Somos un producto del sincretismo histórico. Lo que pasa es que un sincretismo histórico hecho a
a la fuerza, pero hoy lo podíamos hacer realmente de forma democrática. Pero, por ejemplo, los sionistas no están de acuerdo con eso, ¿verdad? No quieren integrar al pueblo palestino, quieren ejecutar un genocidio. Pues algo debe estar fallando en la sociedad democrática occidental, en el mundo civilizado, porque teóricamente somos el epicentro del mundo civilizado. Pues mire usted, aquí hay diversos mundos, no solo existimos nosotros, no. Afortunadamente. Afortunadamente, pues solo faltaba. Efectivamente. Bueno, ya es doloroso ver el mundo como está para que la gentuza, que la ultraderecha, por ejemplo, europea, las diversas partes de la ultraderecha europea, fueran la esperanza de Europa. Pues ya sería para morirse en el sentido más literal del término. Apasionante charla la que nos has dado, apasionante entrevista. Una entrevista sobre todo que yo veo que ha sido, yo la calificaría sobre todo de esperanzadora. Una entrevista muy esperanzadora en tiempos de desesperanza como estos. En tiempos en que la gente se siente impotente para luchar por su futuro, para luchar por un mundo mejor. Es una entrevista que... Además, simplemente permíteme un apunte. En el Estado español hay miles, y digo bien, miles de trabajadoras y trabajadores que están intentando construir organizaciones revolucionarias. Eso está en proceso. Si eso es más rápido o menos rápido, no lo sé, pero de que se va a dar, yo creo que podría decir que va a ser posible que en un periodo, desde el punto de vista en la dinámica histórica, en un periodo relativamente breve, la clase trabajadora va a tener dignos representantes, es decir, representantes de revolucionarias y revolucionarios. Muchas compañeras y compañeros están trabajando en eso. Qué bien, Antonio. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Un placer, Juan Carlos. Un placer, igualmente. Muchas gracias, por supuesto, a todas y a todos los que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, que es el responsable técnico, que luego hace posible que veáis esta entrevista pues estéticamente perfecta en internet. Y nos despedimos también, como siempre, con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo.